El tema de hoy, hermanos, pues podría sonar un poco fuera de lugar o, o quizá contrario a lo que nosotros pensamos. Decimos, pues es que como toda persona va a ser un discípulo, ¿no? Nada más ciertas personas pueden ser discípulos, pero conforme vayamos viendo, toda persona, todo ser humano es discípulo, pero lo podremos comprender mejor después que vayamos viendo un poco más acerca de este tema. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar unidos para estudiar tu palabra. Señor, ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, a estar atentos, Señor, en lo que veremos hoy. Señor, ayúdanos a discernir, Señor, a comprender que lo que somos aquí, lo que tenemos aquí, lo que podemos experimentar o sufrir aquí es temporal. Ayúdanos, Señor, a ver lo eterno sobre lo temporal. Ayúdanos a ver la trascendencia, Señor, de lo que nos dices a través de tu palabra. Guíanos, Señor, para que nuestras vidas giren alrededor de lo eterno, no de lo temporal. Cambia nuestra perspectiva, Señor. Quítanos, Señor, nuestra mirada de la tierra. Ayúdanos más a ver hacia el futuro. Te pido, Señor, nos limpies de nuestra maldad, de toda abundancia de lascivia, todas las cosas, Señor, que haya en nosotros impuras, límpianos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vista en las cosas de arriba. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Toda persona es un discípulo. Toda persona es un discípulo. Todos los que estamos aquí dentro y allá afuera somos discípulos. Todos, sin excepción. Todos somos discípulos. Y bueno, el título de este tema es para hacernos pensar cómo es que toda persona es un discípulo. Sí, toda persona es un discípulo porque todos seguimos a alguien. Todos seguimos a alguien. Un discípulo es uno que aprende, uno que sigue a su maestro. ¿Sí o no? Entonces la diferencia es a quién sigues o a quién seguimos. Así que si lo vemos desde la perspectiva de Dios, solamente hay dos tipos de discípulos. No hay más tipos de discípulos. Dios no creó a Adán y a Eva para que escogieran entre el discipulado y la independencia. Es decir, seguirle a quién. A él, aprender de él o aprender de Satanás. No hay más tipos de discípulos. O uno sigue a Dios o uno sigue al diablo. Todos somos discípulos, hermanos. Todos somos discípulos, todos. Y precisamente la pregunta que todos debemos preguntarnos es, ¿de quién soy discípulo o discípula? Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús. Usted seguramente va a recordar esas palabras que dijo el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan,
Duras palabras, pero así es. Así es. El Señor Jesucristo vino a proclamar esa verdad. O sigues a Dios, o me sigues a mí, o sigues ¿a quién? Al diablo. Esto no ha cambiado. ¿Se acuerdan que vimos la enseñanza pasada acerca del reino? Dios, en sus propósitos de establecer su reino terrenal, y así va a ocurrir, hermanos, en el futuro. Y cuando aún lo terrenal se vaya, su reino va a quedar establecido de manera cabal y plena. Y va a ser terrenal también porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y no estamos hablando del milenio, no. Estamos hablando después del milenio y no vamos a meternos ahorita de lleno a hablar de escatología, aunque sí vamos a tocar algunos temas, ¿no? El milenio, pues, es un periodo en el que Cristo va a reinar 1000 años, pero va a ser todavía con estos cielos y esta tierra. Pero en el futuro habrá cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, entonces el Señor Jesús dice lo siguiente en Juan capítulo 8, versículos 39 al 44. Vamos allí, por favor. Voy a leerlo y usted me sigue con su vista. Dice así. Respondieron y le dijeron, fariseos, judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde... ¿Está? ¿A quién sigues? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a terminar hasta el 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad de todo hombre. Ahora una pregunta que nos debe hacer meditar hacia nosotros, que profesamos ser discípulos de Cristo, es, ¿estamos siguiendo o guiando a otros hacia la ciudad celestial? Es decir, hacia el futuro. Y el futuro no es lo terrenal. ¿Estamos de acuerdo? El futuro no es lo terrenal. ¿Qué es el futuro? Según Dios, la eternidad. Ahora, un discípulo, ¿verdad? Es uno que sigue. Ahora, yo sigo a Cristo con esa perspectiva. Y aún más, porque como estamos estudiando en la escuela dominical, es ayudar a otros, guiar a otros hacia Cristo, ¿verdad? Yo estoy guiando a otros hacia esa ciudad celestial y como estamos hablando en el discipulado, el hermano Víctor, ¿verdad?, volvió a citar esa ilustración. Tenemos un salvavidas. Y en ese barco, en ese Titanic, está tu familia.
Están tus amigos del trabajo, están tus conocidos, tus vecinos. ¿A quién le vas a dar ese salvavidas? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Estamos guiando? ¿Estamos siguiendo a otros hacia la ciudad celestial? ¿Y estamos colaborando para que otros hagan lo mismo? Al decir colaborar es, bueno, yo no lo puedo hacer directamente porque yo no puedo atender a todo mundo. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que enfocarme con los que sí puedo. Y hasta el Señor Jesús solamente escogió 12 y no más, a quienes dedicó la vida que tenía que estar aquí en la tierra y la dedicó, ¿verdad?, de lleno para estar con ellos y enseñarlos y guiarlos. No más. ¿Por qué? Por ahí llegó un invitado, ¿verdad? No se vayan a asustar. Y si alguien puede invitarle a que salga, o ponerle por ahí, ¿verdad?, un trastecito, porque se me hace que es lo que necesita el animalito. No voy a pensar, ¿verdad?, pues están escuchando que es una persona. Sí, es que ahorita el sol está, y los animales también lo resienten, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos, ¿verdad?, tener una actitud indiferente hacia eso. Vamos a ver 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy, basados en una porción del capítulo 16 de Lucas, que fue el que leímos hoy. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y la porción que vamos a leer es la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? La parábola del rico y Lázaro. Voy a permitirme leerla. Son 12 versículos, ¿verdad? Es cortita. Acompáñenme, por favor, síganme con su vista. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, pues es una parábola impactante, ¿no? Creo que cada vez que leamos esta parábola, hermanos, no debemos salir de leer esto
sin pensar en la eternidad. Si solamente pasamos, ¿verdad?, por aquí sin pensar en las consecuencias eternas de aquellos que pueden estar en el lugar de Lázaro, gloria a Dios, de aquellos que pueden estar en el lugar del rico. ¿Ah? Vamos a ver 3 puntos, nada más 3 puntos. ¿Ah? El contraste requerido, primer punto. Segundo punto, una conciencia informada del futuro. Último punto, conduciendo al incrédulo a los medios de gracia. Solamente 3 puntos vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a comenzar con el contraste requerido. Perdón, aquí moví sin querer. Dice el primer punto sobre el contraste requerido. Los pertenecientes al reino de Dios, ¿quiénes se identifican como los pertenecientes al reino de Dios? ¿Quiénes son, hermanos? Los creyentes, los cristianos. Entonces, los cristianos desprecian lo que para el mundo es valioso. Los cristianos desprecian lo que para el mundo es valioso. Ese es un distintivo, hermanos, de los pertenecientes del reino. Y uno, ¿verdad?, inmediatamente se imagina que va a dejar todo. Y, mire, hermano, hasta por sentido común, no vas a vender tu casa y vender tus bienes y deshacerte de todo, pues ¿con qué vas a sostener a tu familia, no? No, simplemente que eso viene en otra prioridad. La importancia que tú le das a las cosas es a lo eterno, no a lo temporal. Así es que los pertenecientes al reino desprecian lo que para el mundo es valioso. Y cuando leímos esta parábola, nos pudimos dar cuenta, hermanos, de un contraste que hizo el Señor Jesucristo. Bueno, en la parábola del rico y Lázaro, Abraham y Lázaro representan a aquellos que tuvieron por más valioso y sublime el atender a Dios y su palabra que lo que los hombres persiguen. ¿Qué perseguimos hoy, verdad? Con ese ahínco, con ese anhelo en nuestra vida el día de hoy. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Cómo lo podríamos clasificar? ¿Es eterno? ¿O es temporal? ¿Por qué te afanas, hermano o hermano? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué te hace estar enfermo? Porque cuando nos afanamos, nos enfermamos, ¿verdad? ¿Qué te hace estar enfermo? ¿Qué te hace tener, verdad? Digo, hay quienes se enferman, no estoy generalizando, pero hay quienes se enferman por el deterioro físico, por las causas que el Señor ha determinado, por las cuales debemos estar enfermos. Y entre esas causas también está el que nosotros nos afanamos, ¿verdad? Nos afanamos. El Señor Jesús hizo un contraste. Si pusimos atención, hermanos, en este capítulo 16 de Lucas, los ricos, los pudientes, los que estaban, ¿verdad?, preocupados por aquello lo que buscan los hombres. Fíjense, hermanos, que los hombres reconocen el éxito por ¿qué? ¿Te va bien? Dios te está bendiciendo. Dios te ha dado su aprobación. Y lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo les dijo en su cara a esos fariseos, no. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque ellos se justificaban, ¿no? El Señor les dijo,
que eran avaros. Buscan, ¿verdad? Tener. Y bueno, vamos a introducirnos a la parábola. Voy a leer otros versículos más bien nuevamente en los mismos primeros versículos, a partir del 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, y aquí empieza el contraste, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esa ilustración, ese inicio de la ilustración que dio el Señor Jesús, con rapidez los judíos, los fariseos que le escuchaban, se dieron cuenta que aquel hombre era un hombre despreciable por ellos, podría ser un hombre despreciable por ellos, porque los judíos, hermanos, cuando veían que no había prosperidad, ellos decían, Dios no te está bendiciendo. El perro, los perros que aparecen aquí, pues es un animal inmundo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cómo lo trataron sus amigos a Job cuando estaba lleno de... ¿Cómo lo trataron? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál era el mensaje que querían transmitirle a Job por lo que estaba pasando? Job, arrepiéntete. Estás, ¿verdad? Estás en enemistad con Dios. Mira, haz lo bueno. ¿Y qué había dicho Job? Ese era el mensaje que les está dando el Señor Jesucristo. Miren, lo que ustedes tratan como aborrecible, lo que ustedes ven como despreciable, y así ve el mundo, ¿verdad? El creyente, porque dice la Biblia que si nosotros no somos despreciados por el mundo, es decir, no hacemos un contraste, ¿no dice así la Biblia? Que el cristiano debe hacer contraste con el mundo de tal forma que así como aborrecieron a Cristo, ¿a quién deben de aborrecer? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Está diciendo, ese a quien ustedes desprecian, Lázaro, aquellas cosas que ustedes le atribuyen, ¿verdad? Que Dios no lo está bendiciendo y a ustedes sí. Los pertenecientes al reino de Dios deben despreciar lo que para el mundo es valioso. Y uno se pregunta, ¿por qué aquí el Señor Jesús no mencionó a Moisés en lugar de Lázaro, perdón, de Abraham? ¿Por qué no habló de Moisés? ¿No hubiera sido más representativo que hubiera citado a Moisés en lugar de Abraham? Eso les hubiera llegado más. Hay muchas interpretaciones, ¿eh?, acerca de eso. Pero una que podemos nosotros tener claro es que Dios no está en contra de las riquezas. Abraham fue un hombre pobre, fue rico, pero en su momento, antes de que fuese rico, según Génesis 12:1, Dios le dijo, sal de tú y de lo más valioso que tienes, sal, déjalo todo, por causa mía. Y también dice ahí en Génesis, ¿verdad? Capítulo 15, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Lo dejó todo Abraham. Lo que los hombres ven por sublime, lo que los hombres ven por valioso, el perteneciente al reino, el que pertenece al reino, ¿verdad?, lo ven como basura. Aquí los judíos se dieron cuenta, mejor dicho, los discípulos, porque cuando el Señor hablaba por parábolas, lo hablaba para los que Él, ¿verdad?, había escogido. No todos entienden estas verdades. No todos entienden estas verdades. Y podemos leer, ¿verdad?, ese contraste que se requiere de los pertenecientes al reino para despreciar
lo que para el mundo es valioso. Por eso la pregunta es, ¿por qué me afano? ¿Por qué me preocupo? ¿Por quién me esfuerzo? ¿Por qué o por quién me esfuerzo? ¿En dónde está puesta mi vida y todo lo que viene con ella? ¿En qué está puesto? Ese es el primer punto. Segundo punto, y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. Esta parábola del rico y Lázaro, hermanos, habla, perdón, estoy poniendo mi Biblia sobre la computadora y muevo sin querer. Esta parábola del rico y Lázaro habla acerca de un tema que los estudiosos, los teólogos, los eruditos de la Biblia le han denominado el estado intermedio. ¿Usted ha escuchado acerca de ese término, el estado intermedio? No. Bueno, puede ser ese término, puede ser otra palabra, otra idea. Los pertenecientes al reino, hermanos, tienen una conciencia informada del futuro. ¿Eso qué significa? Cuando decimos que tienen una conciencia informada del futuro, es que cuando decimos que alguien es consciente, ¿qué significa? Que lo entiende, que lo conoce, que actúa en base a eso, ¿verdad? Cuando decimos, ay, no seas inconsciente, bueno, ten consideración, ¿verdad? Cuando actuamos conscientemente, lo hacemos con intencionalidad. Entonces, los pertenecientes al reino, los cristianos, tienen una conciencia informada del futuro. Los pertenecientes al reino tienen claro cuál es el fin de todas las cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del estado, ¿qué dijimos? Intermedio. Vamos a leer la parábola para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Sigamos leyendo. 22, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hasta ahí. Como pudimos apreciar en esta segunda vez que leímos, o tercera vez que leímos ya este pasaje, nos dimos cuenta que hay un lugar de reposo y un lugar de tormento, y que estos son diferenciados del infierno. Hay un término, ¿verdad?, que se le da a ese lugar de tormento: Hades. Hades, que en realidad es una palabra griega, ¿verdad? Es el lugar de los muertos. Ese Hades no es el infierno, es un lugar de tormento. Esto ha servido como excusa para otras doctrinas, ¿verdad? Como el purgatorio, una estación temporal, ¿no? O una parada, ¿verdad? Una parada, ¿no? Aquí dice claramente que ese lugar es de tormento.
es de tormento. Y por otra parte, Lázaro entró en un lugar de reposo, ¿verdad? No se le da el nombre del cielo, aunque sí lo es. Lo vamos a ver más adelante. Ese lugar temporal o ese estado intermedio fue preparado, ambos fueron preparados para que en su momento, en la primera resurrección y si hay primera, hay una segunda resurrección, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. La primera resurrección ocurre para los pertenecientes al reino. Y la segunda resurrección, aunque no se le da este nombre, pero lo vamos a identificar en un orden que podemos considerar como cronológico, una segunda resurrección es de los no creyentes, de los que se opusieron a Dios. Porque la Biblia en Apocalipsis dice, bienaventurados los que participaron o participan de la primera resurrección, porque ellos alcanzarán la vida eterna. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de esto, hermanos, en ese estado intermedio. Los que pertenecen al reino de Dios son conscientes de que la muerte es el traslado de un estado de existencia consciente, de un estado de existencia consciente a otro, y no que finaliza la existencia del hombre. Si nosotros podemos volver a leer o revisar estos versículos que leímos acerca del rico y Lázaro, el rico estaba totalmente consciente, ¿verdad? En ese lugar de tormento, ¿cierto? Y podemos también aducir que Lázaro también estaba consciente, aunque no se escucha, ¿verdad?, una participación de él en esta parábola una vez que él entró al lugar de reposo. Pero sí podemos ver también que el rico le dice a Abraham, es decir, hay una interacción, ¿verdad?, entre los que están, digo, aunque hay una gran cima, una separación de un lado al otro, es posible, ¿verdad?, que haya ese tipo de comunicación según esta parábola. Algunos dicen, bueno, es que es una parábola perdón, no es una parábola porque se utilizan nombres reales, ¿verdad? Lázaro, no es el Lázaro de Juan 11, no. Pero en una parábola no se utilizan nombres, es una parábola, ¿verdad? Porque a través de esta historia, el Señor Jesús nos enseña una realidad. Y la realidad es que hay una existencia, ¿verdad? Hay una existencia después de la muerte. Mucha de la incredulidad, de la de aquella actitud que tienen los hombres, ¿verdad? De dudar de la realidad, de la existencia después de la muerte, viene porque no hay una explicación científica, no hay sustento, no hay pruebas. Algunos, ¿verdad?, intentan guiarse por experiencias de personas que dicen, yo estuve en el cielo, yo estuve en el infierno y volví a regresar, pero acabamos de leer, que no hay forma de regresar de un lado hacia otro, de pasar de un lado hacia otro, y es más, ni siquiera, ¿verdad?, de que vengan de vuelta aquí a la tierra. Eso es lo que vemos en esta parábola. Vamos a leer estos versículos en esa secuencia y vamos a recordar todas estas cosas, hermanos. Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. 9:27. 9:27. Dice así, muchos yo creo que lo saben de memoria,
Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Quienes están en estos lugares están aguardando que Dios imparta su juicio, ¿verdad? Y digo de los dos lugares porque un juicio va a ser para premiación, ¿verdad? El tribunal de Cristo. En ese tribunal se va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho. Y otro, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Habrá otro juicio, pero este no va a ser para premiación. Este va a ser para condenación. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Los versículos finales que estemos leyendo. ¿Sabe usted que el infierno fue uno de los temas que más mencionó Cristo al respecto? Estamos leyendo un pasaje acerca de eso. Estamos leyendo una parábola precisamente acerca de eso. Vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a recordar cuáles son las condiciones de aquellos que están aguardando en ese lugar intermedio o en ese estado intermedio que llegue el juicio de Dios. ¿Qué tan severo va a ser el juicio de Dios para los que se opusieron a él? El infierno, hermanos, no es un lugar de sufrimiento, no será un lugar de sufrimiento meramente espiritual. Pensamos, ¿verdad? Que bueno, nuestro cuerpo se quedó aquí, nuestra alma va para allá, y esa va a ser la que va a sufrir solamente. No, no es así. Mateo capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer desde el 26. Así que no los temáis, dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan, ¿qué? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se acuerda que comenzamos diciendo de que todos somos discípulos? Así que nuestro destino eterno depende de qué tipo de discípulos seamos. Ya vimos cuál es la perspectiva de aquellos que no siguen a Dios, ¿verdad? Ya vimos que los que siguen a Dios hacen contraste con las cosas que el mundo considera como sublimes, valiosas, pero los que son pertenecientes al reino de Dios las desprecian, ¿verdad? El rico dice que cada día hacía banquete con esplendidez, ¿verdad? Disfrutaba de lo que tenía. No dice que él haya temido a Dios. Pero así como el Señor les quiso decir a los fariseos, miren, ustedes son como el rico. Piensan que su aprobación, la aprobación de Dios, viene a través de lo que Dios les bendice, a través de lo que Dios les... Y Dios lo da para todos, hermano. Él hace llover sobre justos e injustos. Dios lo da para todos. Pero eso no significa que como los fariseos pensaban, ellos eran hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que así le dijeron a Cristo? Nosotros somos hijos de
No, no es así. Así que en el infierno no habrá un sufrimiento meramente espiritual solamente, sino también habrá un sufrimiento físico. Ya lo vimos, ¿verdad? El tipo de sufrimiento aquí que tenía el rico, ¿verdad? Dile a Lázaro, fíjense hermanos, en ese estado intermedio consciente, todavía las personas viven en impenitencia. El rico todavía, ¿verdad? Siendo consciente que estaba en un lugar de castigo, todavía con una actitud arrogante le dice, manda. Caray, pues, ese será, ¿verdad? Algo que distinga a las personas que estén en ese lugar. Todavía no se van a dar cuenta de la gravedad de su pecado, ¿no? Todavía diciendo, dile a Lázaro que venga, no puede pasar. Manda. Dios no puede ser que una persona estando, ¿verdad?, en los cielos, baje y le diga a otro. Además, el Señor Jesús, cuando terminó esta parábola, dijo, ni siquiera con uno que haya resucitado van a creer. ¿Y quién resucitó? Lázaro. ¿Y creyeron? No. Aquí, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, a Moisés tienen y a los profetas, que a ellos oigan. Es que Moisés y los profetas apuntan a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de la profecía. Por eso Juan, cuando escribió ahí en el capítulo 1 del mismo evangelio, dijo, en el principio era el verbo. Cristo es la personificación de toda la escritura y el cumplimiento de la palabra de Dios. Si leemos la palabra, si creemos la palabra, como dijo Cristo, ¿por qué no me creéis lo que yo les digo? ¿Por qué no me creen? Lo que yo digo no lo digo de mí, lo digo del Padre. Y no lo creen porque no son de Dios. Así de sencillo. Pero como dijo el Señor también, en Juan 5:24, vamos ahí, por favor. Juan 5:24. Dice así, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿qué?, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. El viernes platicábamos, ¿verdad? Los hermanos que estábamos ahí echando cascarita después de la cascarita. Estábamos, ¿verdad?, hablando precisamente del tema de las riquezas. Y se acuerdan de esa parte donde el Señor Jesús dice, ¿verdad?, a sus discípulos que es más fácil que un camello entre por el ojo de... Hay una explicación, ¿verdad?, una interpretación de que el ojo de la aguja es una puerta, ¿verdad? Y pues el camello entra si se hinca, pero esa es una interpretación. Cuando el Señor dijo eso, el primero que preguntó legítimamente, y la pregunta da la respuesta a esa interpretación, fue Pedro el que le dijo, entonces, ¿quién podrá ser? Entonces no es una puerta, es literalmente el ojo de una
aguja. Porque no se puede servir a Dios y las riquezas. Es imposible. Y entonces Pedro dice, ¿verdad? Y fíjense, ahí el Señor no lo reprendió, no lo corrigió, sino que le dio la respuesta correcta. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Sí se fijan que sí hay congruencia con el contraste entre los que son pertenecientes al reino y los que no? Cuando Pedro le dice, nosotros hemos dejado como Abraham, como Lázaro y como todos los pertenecientes al reino. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta? Ninguno que haya dejado a y casa tendrá ¿cuántas veces más? ¿Cuándo? En esta y en la. Los pertenecientes al reino tienen claro cuál es el fin de todas las cosas. Por eso seguimos leyendo, terminamos ahí donde dice Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, resurrección, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de qué, más los que hicieron lo malo, ¿a qué? ¿Están o no están las dos resurrecciones? Sí. ¿Qué distinguen? A los que resucitan en la primera y en la segunda. Lo vemos en la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Primera de Corintios 15:23, ya no lo vamos a leer por tiempo. Usted lo puede leer. Pero vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 14, 13 y 23. Hermano, hermana, que está pasando por situaciones difíciles de salud, que están sufriendo el desgaste físico en su cuerpo, de los años de vida que Dios le ha permitido continuar, pero que no es agradable, porque vemos, ¿verdad? Que ya en la senectud, hasta en un canto dice, ¿verdad? Cuando el ocaso, ¿eso qué significa? Cuando el ocaso, cuando dice Apocalipsis 14, vamos ahí, por favor. Apocalipsis 14. Yo creo que estos hermanos y hermanas que estoy mencionando son, ¿verdad? Como Lázaro. ¿Cómo se imagina usted a Lázaro? ¿Cuál sería el sentir de Lázaro al verse en esa situación? Triste, quizá, preocupado, pero los que son pertenecientes al reino, hermanos, tienen claro cuál es el fin de todas las cosas. Y aún cuando se esté en ese momento en donde las llagas estén en todo el cuerpo y solamente, ¿verdad?, estemos esperando que el Señor llame a su presencia.
Los jóvenes no podemos decir, a mí todavía no. No. Como dije en la escuela dominical, no somos indispensables aquí. El Señor nos puede llamar en cualquier momento. Y hermano, hermana, que usted ha sentido, ¿verdad? Tristeza, dolor, frustración, por lo que Dios le ha permitido, porque Él es el que permite, ¿verdad? Y Él es el que mueve todo alrededor de nuestra vida. Y si aún estamos en una condición del hecho del dolor, los pertenecientes al reino tienen claro el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas no se termina aquí. Dice, versículo 13 de Apocalipsis 14. Voy a leer desde el 2. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Hermano, hermana, sin importar la edad y la situación en la que usted se encuentra, y aunque pueda uno encontrarse como Lázaro, descansará. Descansará de todo su trabajo. Descansará de todo su sufrimiento. En un estado consciente de que todo lo que padeció aquí, se acuerda que dice Abraham ahí en la parábola, Lázaro, que tuvo muchos, y se va a acordar en ese momento de todos los males que estaba sufriendo aquí, de cómo acudía con un doctor y cómo acudía con otro, y la medicina que tomaba y el dolor que experimentaba. Todo eso se va a acordar en ese lugar de reposo y va a descansar. Va a descansar. Dice Apocalipsis 20:13. Aquí no hay reposo. Aquí todo lo contrario. Vamos a leer desde el 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿En dónde estaba el rico? ¿En dónde estaba el rico? Todos estaban en el estado intermedio de tormento. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjeme decirle algo que me pasó, ¿verdad? Y se lo comparto para que nosotros reflexionemos, pensemos, ¿qué es lo más importante para nosotros? Ahora, ¿verdad? Que los jóvenes y los adolescentes están inscribiéndose para el campamento. Hay una hoja de registro que tienen que llenar cada uno de ellos. Y allí, ¿verdad? Hay un apartado donde tienen que poner hace cuánto recibieron a Cristo. Entonces mi hijo, cuando leyó y se hizo la pregunta, ¿hace cuánto había recibido a Cristo? No supo responder. Y bueno, yo estoy convencido, ¿no? Que Dios llama para salvación
cada persona. Pero si somos conscientes del futuro, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que ellos puedan conocer conscientemente de Dios y que tomen una decisión. Y en lugar de decirle, ¿verdad? Voy a creer, te hemos dicho. Después, digo, no se lo había dicho a mi esposa. No es nada malo, ¿verdad? Que tuviera que ocultar. Pero quise tomar a mi hijo. Y para que no se sintiera tan mal. Y aparte, ¿ya? Dije, bueno, si está pasando con uno, puede estar pasando con otro. Me los llevé, ¿verdad? Después de su clase de fútbol, fuimos a platicar. Les invité un refresco para que estuvieran ahí, pues, poniendo atención. Les dije, hijos, bueno, en esa ocasión no me puse así, ¿verdad? Porque si no, no me hubieran puesto atención. Les dije, hijos, la verdad no me preocupa. No me preocupa que vayan a estudiar. Eso no me quita mi tranquilidad. No me preocupa que vayan a estudiar. Es más, no me preocupa, ¿verdad? Si un día tu mamá y yo ya no estamos. Porque Dios va a proveer. Eso no me preocupa. Eso no me quita el sueño. No me preocupa, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en tu futuro? No, eso no me preocupa. ¿Qué vas a estudiar? De alguna forma, porque Dios les ha dado inteligencia, Dios les ha dado capacidades, van a poder salir adelante. Sin comer no se van a quedar. Lo que sí me preocupa es que ustedes no conozcan a Dios. Eso sí me preocupa. Eso sí. Porque mientras ustedes estén aquí, tendrán oportunidad. ¿Cuánto? No sé. Pero mientras tengan oportunidad, necesitan conocer a Dios. Necesitan hacer diferencia entre vivir en este mundo y vivir para Dios. Jóvenes, no se vayan con la finta, ¿verdad? De que seguir a Dios vas a perder todo. Abraham dejó todo y fue rico, 100 veces o más en esta tierra y en la venidera. No me preocupa que mis hijos no tengan, ¿verdad? Todo lo que nos afanamos por tener. No me preocupa que ellos no conozcan a Dios. Eso es lo que me preocupa, ¿verdad?
Y bueno, el Señor sabe el corazón de mis hijos y por lo pronto, ¿verdad? Ya tienen claro si ellos se han puesto o no en paz con Dios. ¿Qué le preocupa a usted? ¿Qué le preocupa a usted? La beca del bienestar. Es buena. Hay que decirle, ¿verdad? A nuestros hijos que deben honrar a Dios con sus capacidades. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, si yo no veo un contraste, si yo no veo un contraste de quienes son pertenecientes al reino de Dios y los que no, es que no hay una conciencia, ¿verdad?, de lo que es el futuro. No hay una conciencia de lo que es el futuro. Por lo tanto, debemos conducir al incrédulo a los medios de gracia. Y vamos a regresarnos a Lucas, por favor, a la parábola del rico y Lázaro. Dice así la última parte. El rico, estando en el lugar de tormento, le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, en que alguno se levante de los muertos. Vamos a leer, hermanos, por favor. Romanos 2 es un poco extenso y ahorita por tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a leer Judas. Judas es una epístola del capítulo, así que 20 al 23 son los versículos. Y dice Judas en los versículos 20 al 23. Una exhortación que da Judas para mantenernos, como dice en los primeros versículos, si usted lee por ahí, ¿verdad?, contendiendo ardientemente por la fe. Hermanos que están los miércoles, ¿se acuerdan que ese es un motivo de oración? Tenemos que orar por eso, ¿verdad? Para contender ardientemente por la fe. Dice el 20 de Judas: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. En esta porción podemos notar grados de personas con incredulidad. El primer grado de incredulidad que nosotros podemos ver es que son personas sinceras, pero que dudan. Nosotros tenemos que ayudarles, ¿ah? Yo creo que mis hijos son sinceros.
pero tienen sus dudas, o tenían sus dudas. A ese primer grupo hay que persuadirlos, hay que convencerlos. No demos por hecho, hermanos, no supongamos que se bautizó, que hizo profesión de fe. ¿Hay un contraste? ¿Hay un contraste? ¿Hay un contraste entre despreciar lo que este mundo abraza y lo que Dios considera como valioso? ¿Hay ese contraste? ¿Hay un entendimiento consciente de lo que es el futuro? Sí, 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 sí. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia? Nos abocaremos hacia las cosas de arriba y no las de la. Ese es un parámetro. ¿A qué se abocan nuestros hijos, amor? ¿A qué se abocan nuestros hijos? ¿En dónde se afanan? Aquí lo vemos, ¿verdad? Ese es el primer grupo. Segundo grupo, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Ese nivel, hermanos, ya experimentan una incredulidad profunda y necesitan con urgencia. ¿Ha visto a las personas que se prenden fuego accidental o voluntariamente? ¿Ah? Perdón por la ilustración, puede parecer así como dicen, ¿verdad? Estas imágenes pueden, ¿cómo dicen? Puede ser algo grotesco, ¿eh? Se pide discreción, ¿no? Pero una persona con una incredulidad así está ardiendo en llamas, está prendida en fuego, nomás está esperando a que se termine de consumir. Arrebátalos de él. Y hay uno más grave, ¿sí? Hay uno más grave. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Son apóstatas. Son apóstatas, pero merecen ser tratados con misericordia y temor, porque luego nosotros como supuestos rescatadores podemos ser manchados en nuestra vida espiritual. ¿Qué grado, verdad? ¿Qué grado? Hermanos, tengamos cuidado. ¿Se acuerda de Lee? ¿Sí se acuerda de Lee y sus hijos? OVNI. Elí fue reemplazado del sacerdocio porque su honra estuvo enfocada en sus hijos y no en Dios. Tener misericordia con temor. ¿Se acuerdan del salvavidas? Tengo 2 salvavidas. Bueno, pues al que le aviento al salvavidas no se quiere salvar. Y no solamente, ¿verdad?
no se salva él, sino que como el salvavidas, ¿verdad? Que nada para salvar al que está en el mar y muchas veces terminan. Eso es a lo que se refiere Judas. Vamos a terminar, bueno, vamos a perfilarnos para terminar. Hermanos, vamos a regresarnos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 16. Ya que nos quedó claro estos 3 puntos, de hacer un contraste, de ser conscientes de las cosas del futuro y de cómo conducir a los incrédulos a los medios de gracia, pues, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a Lucas 16, dijimos, ¿verdad? Y vamos a terminar leyendo una parábola. Las parábolas son para los pertenecientes al reino, ¿no? Y si somos pertenecientes al reino, entenderemos su significado y lo pondremos en práctica. Dice el 16:1. Dijo también a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os hará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Lo que dice esta parábola no quiere decir que el Señor esté aprobando que obtengamos riquezas injustas. Lo que está diciendo es que las riquezas injustas son las riquezas que obtuvo, o beneficios más bien, que obtuvo este siervo o este mayordomo infiel, porque hizo mal uso de lo que se le. Sin embargo, el Señor resalta que la forma de obrar de este hombre fue para obtener un beneficio personal, ¿verdad? Y lo hizo sagazmente. Lo que dice el Señor es que así, con esa sagacidad, con esa astucia, quizás astucia no, pero sí, con esa maniobrabilidad, hermanos, muchos de aquí ustedes son comerciantes y son buenos comerciantes, buenos tratadores, ¿verdad? Tony, hermano Javier, hermano Ramón, hermana Alma, hermano Berna, Román, varios, ¿verdad? Ya tienen experiencia en el comercio y saben, ¿verdad?, por dónde buscar oportunidades para tener, ¿verdad?, algún buen precio, un buen descuento o un buen, ¿verdad?, pago
por algo. Se le busca por una parte y por otra, tratando de manejar lo mejor posible los recursos que Dios nos ha dado. Con esa ilustración el Señor nos dice, así como uno, ¿verdad?, se esfuerza por obtener lo mejor de las cosas materiales, así esfuércense. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar amigos. No por las riquezas injustas, ¿verdad?, sino, como dice aquí, para las moradas eternas. Cuando nos sale un trabajo o una oportunidad de obtener un ingreso extra, a ver cómo le hacemos. Pero estamos, ¿sí o no? Cuando nos va a beneficiar, no importa si nos paramos temprano, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, me atiendo y mi esposa y mis hijos en hospitales del gobierno. Gracias a Dios, ¿verdad?, por esos beneficios. Aunque hay que pararse temprano para ir a la cita, los análisis, todo eso, ¿verdad? Cuando uno va a otro lado, ¿cuánto le sale? ¿Nos conviene? Vamos. Si eso hacemos para las cosas terrenales, ¿por qué no para las espirituales? ¿Por qué no para lo eterno? ¿Por qué no para lo que trasciende? A lo mejor porque no hemos hecho un contraste. Porque no hemos visto hacia el futuro. Y porque no valoramos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Ya leímos, ¿verdad?, la parábola. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Nos esforzamos igualmente por las riquezas injustas que por extender el reino de Dios, hermanos. Cada quien, ¿verdad? Pongámosle las pesas. Pongamos la hojarasca, el heno y la madera. Y pongamos el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué va a pesar más? Préndale fuego, porque eso es lo que va a pasar. ¿Cuál va a perdurar? Lo eterno. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, redargúyenos. Es tu espíritu, Señor, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Derriba, Señor, por favor, todos los pensamientos de altivez, de autosuficiencia, de desprecio, por no valorar lo eterno sobre lo terrenal. Ayúdanos a ver más allá de lo terrenal, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad con nuestros seres queridos, comenzando con nuestra familia, esposa e hijos, y de ahí hacia adelante, Señor. Y todos aquellos que sabemos que no tienen a Cristo, que están condenados al fuego eterno. Quita de nosotros esa indiferencia y ese amor por lo terrenal, que no podemos servirte de esa forma, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Y nos despedimos de la grabación, saludando a todos los que nos escuchan, deseando que sea de edificación.